Evelina Peña. Permítanme compartir brevemente su semblanza. Ella es maestra en educación socioemocional e inclusiva, doctora en educación especial, certificada en intervención comunicativo-lingüística, dirigida a alumnado con trastorno del espectro autista, certificada en la metodología TEACH para alumnado con autismo. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Investigación y Atención del Autismo en Torreón, Coahuila. Recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Veo algunas caras conocidas de excompañeras de la parte de la educación especial. Y bueno, por parte del Centro de Investigación y Atención del Autismo veo también algunos padres de familia. Les doy muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, el día de hoy estamos para hablar un poco sobre la inclusión, neurodiversidad y en qué parte vamos, ¿no? En qué nos situamos en este momento, qué nos hace falta también para llegar al objetivo de la Agenda 2030, en donde parte de la inclusión es un proceso más activo. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar. Primero vamos a hablar un poco sobre neurodiversidad y neurodivergencia. Pues es un concepto que reconoce y respeta las diferencias neurológicas, al igual que cualquier otra cuestión humana, ¿no? Dentro de la palabra neurodiversidad encontramos lo que es dispraxia, dislexia, discalculia, trastornos de déficit de atención, trastornos del espectro autista. No es lo mismo o no es similar cuando hablamos de discapacidad. Sin embargo, tanto discapacidad como neurodiversidad tienen una forma neurodivergente de aprender. Entonces, el día de hoy vamos a conjuntar estos dos términos para poder hablar sobre la accesibilidad y en qué nos hace falta para hablar más hacia la inclusión. Siguiente, por favor. Y pues tenemos el término de discapacidad, que la Organización Mundial de la Salud la define como cualquier restricción o impedimento de la capacidad para realizar una actividad en la forma dentro de un margen normal. Es decir, cualquier impedimento que permita que una persona funcione dentro de su entorno. Pero vamos a verlo desde una visión más humanística, en el que vemos que la discapacidad la presenta el entorno. ¿Quién hace los impedimentos? El entorno. ¿En dónde están las barreras? En el entorno que rodean a las personas que presentan alguna discapacidad. Y se divide en dos. Se divide en dos categorías. Tenemos la discapacidad sensorial y tenemos la discapacidad en general. La discapacidad sensorial, ¿a qué creen que se refiere? Tenemos aquí muchas personas de educación especial que seguramente ya lo conocen, pero bueno, también tenemos mucho público en general. Entonces, la discapacidad sensorial se refiere a aquellos sentidos que están afectados en su totalidad o en cierto grado. Por ejemplo, tenemos a las personas con baja visión o ceguera y tenemos a las personas con sordera o hipoacusia, que es decir, una baja audición o una deficiencia o una alteración en cuanto a la audición. Y también tenemos a las personas con discapacidad física. Hablábamos también hace un tiempo de la neurodivergencia, hablábamos también de la discapacidad intelectual y también tenemos la discapacidad psicosocial. Encontramos aquellas personas que se les impide funcionar adecuadamente dentro de un sistema, dentro de un entorno, ya sea por una cuestión más hacia la salud mental, que dependen de algún cierto fármaco para poder tener cierta actividad. Adelante. Y pues el lenguaje es muy importante, porque si partimos desde cómo nos referimos hacia las personas con discapacidad o neurodiversidad, estamos hablando de una cuestión totalmente de actitud. Entonces, primero vamos a hablar sobre la accesibilidad. Tiene fibrosis quística, es usuario de una silla de ruedas o utiliza silla de ruedas. Vamos a dejar de tener términos como sufre, está afectado, es víctima,
padece, está postrado, condenado, etc. ¿Por qué? Porque la persona no está sufriendo, no está padeciendo de algún malestar, simplemente su funcionalidad es diferente, ¿sí? Entonces, el lenguaje importa cuando nos referimos a las personas neurodivergentes o con discapacidad. También cuando hablamos, las personas con discapacidad tienen más gastos que el resto de la población, que esa sí es una realidad, pues no podemos decir términos como discapacitados. Esos términos ya también hay que quitárnoslo, o también hacer la comparación de, es que las personas normales, no, o sea, la verdad es que no hay normalidad, todos somos diferentes, todos procesamos la información de forma diferente y pensamos de manera diferente. Entonces, cuando comenzamos a comparar por la funcionalidad o habilidades entre una persona con discapacidad y normalidad, más bien hablamos más hacia un término de neurotípico, es decir, que la parte cerebral puede funcionar o aprende de una manera más similar que otra. Personas especiales. ¿Por qué es incorrecto? Bueno, ahí en ese sentido estamos anteponiendo siempre la palabra persona. Sí. Cuando hablamos de una persona con discapacidad hay que anteponer eso siempre. Persona con discapacidad visual, Sí. persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad motora. Exacto. Y cuando decimos, son personas especiales, pues que hacen algo humanamente diferente, o como, o sea, no son unos superhéroes. Entonces, esta parte de especiales también la retiramos, ¿verdad? Y realmente lo que estamos haciendo es desmeritando mucho las habilidades de la persona. Pero para empezar, lo ideal sería referirnos a la persona por su nombre, ¿sí? Sin embargo, si no lo conocemos, si es alguien ajeno y nos queremos referir con otra persona sobre ella, aquí tenemos los términos adecuados. Para empezar, son personas con discapacidad. Quitamos de nuestra mente, empezamos a eliminar términos como personas con capacidades diferentes o especiales, discapacitados, inválidos, disminuidos, personas especiales, niños especiales, deficientes, como decía la maestra, enfermito, malito, incapacitado. ¿Por qué? Porque desde el lenguaje lo que estamos haciendo es limitar las habilidades de la persona. Entonces, vamos a ver otro, persona con discapacidad motriz, solamente necesita una forma diferente de movilidad. No es una persona que no pueda realizar una actividad, ¿sí? Por eso no podemos decir que es una persona minusválida, aparte no es que valga menos que los demás, porque si nos referimos al término minusválido, eso quiere decir menos válido, y no es así. Incapaz, ¿por qué es incapaz? Puede tener habilidades. El hecho de que utilice o que porte alguna silla, algún andador, algún tipo de instrumento de movilidad no significa que no pueda hacer algunas cosas. Personas con discapacidad auditivas. ¿Alguna maestra de educación especial de audición y lenguaje que ande por aquí que me diga por qué no decir la palabra sordomudo? Diga, maestra. Porque nada le impide hablar, tiene cuerdas vocales, tiene todo lo necesario. Nada más es sordo, dicen sordomudo porque no habla, pero no habla porque no escucha, exacto. Sin embargo, hay muchas personas con sordera que son oralizadas, ¿sí? Y eso es a través de una terapia continua y de una intervención a tiempo y de una estimulación temprana. Entonces no podemos poner ambos términos porque no son correctos. Por eso la palabra sordomudo es la no adecuada y solamente decimos persona con sordera o persona con hipoacusia o discapacidad auditiva. Entonces por ahí tenemos también persona con discapacidad visual, ¿sí? ¿Por qué decimos no invidente? Si han escuchado términos por ahí, es que es invidente. ¿Por qué no es correcto este término? ¿Por qué creen? ¿Qué hace un vidente? Exacto. ¿Quién de aquí sí es vidente? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, tampoco es un término adecuado. Es una persona con baja visión o una persona con ceguera, ¿sí? Por ahí tenemos personas con discapacidad intelectual, que dentro de aquí entran algunos síndromes, como personas con síndrome de Down, síndrome de Rett. Entonces también tenemos términos que empezamos a quitar de nuestra memoria, de nuestro lenguaje, como
retraso mental, deficiente, retardado. Esos términos también los empezamos a quitar, porque realmente las personas con discapacidad intelectual, aunque aprenden de una forma y de un ritmo diferente, un poco más lento o con un poco más de apoyo, no significa que no puedan alcanzar aprendizajes. Realmente es irnos y verlos desde una mirada más humana y más neuroafirmativa hacia el respeto de los procesos de aprendizaje. Y quiere decir que las personas con discapacidad intelectual son capaces incluso de la vida laboral. Personas con discapacidad psicosocial, lo que veíamos anteriormente, que ya entra dentro de una parte de discapacidad psicosocial, pues quitamos términos como loco, demente, insano, trastornado, esquizofrénico, etcétera, ¿ok? Y bueno, también tenemos por aquí otro término importante. Cuando hablamos de una discapacidad sensorial en el área de audición, para a veces comunicarnos con personas con hipoacusia severa o discapacidad auditiva, utilizamos el lenguaje de señas mexicana y retiramos lenguajes como lenguaje de señas, lenguaje con señas, lenguaje de señas mexicana, lenguaje de signos o lenguaje manual. Lo correcto es lengua de señas mexicana. Y pues aquí viene un dato interesante: persona con trastorno del espectro autista. Aquí viene un término todavía que se dice persona con autismo o con Asperger. Sabemos que actualmente el término de Asperger está retirado de acuerdo al DSM-5, ¿sí?, que es el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales, que nos dice que ya todo se engloba dentro de un trastorno del espectro autista. Sin embargo, en la investigación nos hemos dado cuenta que hay comunidades de personas con autismo que prefieren que se refieran a ellas como autistas, lo cual es respetable. También hay comunidades de padres de familia que prefieren la parte de condición del espectro autista, ¿sí? Y retirar un poco la palabra o el término trastorno, porque el término trastorno también siento que se ha limitado un poco hacia las habilidades de la persona, incluso hay un tabú muy grande en cuanto al desarrollo del empleo o la vida laboral, porque cuando se lee la palabra trastorno, luego lo entra como que esta parte del tabú, ¿verdad? Y pues bueno, son lenguajes que sabemos que se van a ir modificando conforme a la evidencia, conforme a la investigación y también conforme a las personas que presentan alguna discapacidad o neurodivergencia también hagan valer su voz y hagan valer sus derechos. Y pues tenemos a personas con aptitudes sobresalientes. Por aquí si hay maestros, probablemente tengan dentro de su aula alguna alumna o algún alumno con doble excepcionalidad, es decir, puede presentar alguna discapacidad, pero también puede presentar alguna aptitud sobresaliente en alguna de las áreas. Entonces, por eso les decía, la discapacidad no limita la funcionalidad y tampoco el diagnóstico pues es un pronóstico de vida. Siguiente, por favor. Entonces, actualmente en México tenemos estas cifras en cuanto a personas con discapacidad. Recordemos que la discapacidad puede ser congénita, es decir, que se presenta desde el nacimiento o se diagnostica los primeros 2 años de vida, de acuerdo al desarrollo de la persona o del niño, o puede ser adquirida. Lo importante de sensibilizarnos es saber que nadie estamos ajenos a presentar o a sufrir, en este caso sigo la palabra sufrir, un accidente que nos puede dejar como secuela alguna discapacidad adquirida. Entonces normalmente nos importa o volteamos a ver la realidad de la vida o de la sociedad hacia la inclusión cuando tenemos el diagnóstico al lado o cuando nosotros tenemos el diagnóstico. Si lo vemos como de tercera persona o alejado, a veces decimos, no, pues no me pasa, no me importa. Pero vuelvo a referir, no somos superhéroes, ni nadie de aquí somos videntes como para saber si nos puede pasar algo o no. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para movilizarnos, para sensibilizarnos y para ser portadores de voz de las personas con discapacidad. Necesitamos banquetas adecuadas, rampas eficientes, barandales fijos, baños, más estacionamientos. Necesitamos una serie de infraestructura y estoy hablando solo de la física. Ahorita hablamos de las demás. Entonces, alrededor
de México, el 53% de las personas que presentan discapacidad son mujeres y 47% son hombres. Tenemos discapacidad motriz, es la más alta, si lo pueden ver. ¿Por qué creen que sea la más alta? Porque se puede adquirir por los accidentes. Y dentro de las investigaciones, la mayoría de las personas que presentan una discapacidad motriz es adquirida, no es que nazcan con la discapacidad motriz. ¿Y por qué se adquiere? Ante accidentes. Y el mayor motivo es el uso del teléfono. Mientras alguien está manejando o tú vas cruzando una calle porque ya te toca y la persona que va en el carro, en el auto, no tiene la prevención, va en el celular y te atropella. Esa es una realidad en México y en nuestro país, bueno, en donde estamos también. Otra parte, pues es la discapacidad intelectual. Tenemos un 18.6%, la discapacidad auditiva, que también puede ser adquirida igual que la visual o la parte sensorial. Hablar o comunicarse, un 15.3%, en donde entran algunos trastornos del neurodesarrollo. Y la parte de psicosocial o de autonomía, un 18.9%. Entonces, esta es la realidad en la que vivimos cuando hablamos de estadística y de discapacidad. Y la invitación del día de hoy es sensibilizarnos en que no esperar a que tengamos el diagnóstico dentro de casa o en nosotros para poder ser portadores de voz. Siguiente, por favor. Entonces, la inclusión engloba el escuchar, el dialogar, el participar, el cooperar, preguntar, confiar, aceptar y acoger las necesidades de la diversidad. Es decir, que las personas neurodivergentes sean personas socialmente activas. Entonces, cuando hablamos de inclusión, existen varios tipos. Tenemos la inclusión social, en donde queremos una participación plena y activa de las personas que presentan alguna discapacidad, y por eso también hablo de cuando se juntan en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, para hablar sobre las necesidades y derechos de las personas con discapacidad, sabiendo que un alto porcentaje de personas con discapacidad tienen que estar ocupando esas sillas, porque ¿quién más que ellos para hablar de lo que realmente les hace falta o necesitan? Entonces, cuando hablamos de activación social, hablamos también de los derechos para que las personas estén dentro de la toma de decisiones de las políticas públicas. De la inclusión educativa, ahorita vamos a profundizar un poquito más, pero saben que me refiero que partimos desde el artículo 3º, desde la Ley General de Educación, a partir de los artículos 60 y así, ¿verdad? Y tenemos la inclusión de la discapacidad, en cuanto hablamos de una infraestructura adecuada, en cuanto hablamos de una manera de comunicarnos eficientes para que todas las personas con discapacidad puedan ser sujetos activos, pero aquí también un término importante es el que dejemos de ver a las personas con discapacidad como una minoría o como algo que tenemos nosotros que tomar decisiones sobre ellos, sobre todo la parte de la familia. Es importante sensibilizarnos y dejar que ellos tomen sus propias decisiones. Son personas que son capaces de decir y expresarse a una manera tal vez diferente, pero no podemos decidir o trabajar o hacer por ellos. Llega un momento y una edad en donde ellos tienen que ser también activos dentro de su entorno. Y esto es muy importante que como familiares lo tengamos presente, porque no van a ser pues nuestros niños eternos. Siguiente, por favor. La inclusión financiera. Esta parte, bueno, va muy correlacionada con la parte de la inclusión laboral. En la parte de la inclusión financiera, el derecho de la persona para poder, ahora sí, administrar sus ingresos y egresos, el derecho a tener una cuenta. Por acá hay una incongruencia muy grande en nuestro país y quienes están más apegadas a personas con discapacidad lo saben. Una persona con discapacidad cuando empieza a trabajar, ¿qué pierde? El seguro. ¿Sí? Y eso es una gran injusticia porque
acabamos de ver algo sobre el lenguaje importa de la accesibilidad. Una realidad es que una persona con discapacidad tiene mayores gastos que una persona que no la presenta, ¿sí? Desde seguimiento médico, desde terapias. Entonces, cuando una persona con discapacidad busca un empleo para administrar financieramente, en automático, las políticas públicas, ¿qué hacen? Retiramos su seguro. Y es un tema en que justo se tiene que abordar, y yo sé que se está abordando en este momento porque hay una incongruencia muy grande. Me estás hablando de autonomía, me estás hablando de que sea participo, de que sea de inclusión, pero cuando quiero entrar a la inclusión laboral y financiera, se me retira mi seguro. Tampoco, ahí también estamos un poco incongruentes, por eso la importancia de que personas con discapacidad estén en la toma de decisiones sobre los derechos es fundamental. Y también tenemos la inclusión digital, que yo creo que aquí vamos bien, ¿sí? En esta parte de la inclusión digital hay algoritmos, hay herramientas táctiles, vibratorias, que hablan, parlantes, para diferentes personas con discapacidad que puedan utilizar estas herramientas. Y aquí más que nada se enfoca en el derecho del acceso a la información. Todas las personas tienen derecho al acceso a la información, y no nada más aquí hablo de personas con discapacidad, también hablo de personas que hablan una lengua indígena o una lengua diferente al lugar en donde están viviendo, ¿verdad? Entonces, esta parte de inclusión digital, creo que vamos un paso más avanzados que en otras áreas. Siguiente. Entonces, las características de la inclusión deben de ser condiciones de igualdad, sin prejuicios de ningún tipo, cohesión, es decir, que entre todos haya este acuerdo, no tomar decisiones por ni para, sin escuchar, con perspectiva de justicia, de integración en todas las áreas de la vida y de oportunidad de mejora, de oportunidad de crecimiento. Siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué se fundamenta? Tenemos tanto tratados internacionales como nacionales, ¿sí? Que no lo digo yo, que no lo dice la maestra de educación especial, que no lo dice el papá del niño con alguna condición o discapacidad, lo dicen los tratados, lo dice la ley. Entonces tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos la Convención de Personas con Discapacidad de Salamanca, la Agenda Mundial 2030, que ya estamos a nada de ver cómo estamos, si cumplimos o no. En cuanto a ámbitos nacionales, pues tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de los Niños y Niñas y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Entonces, entre otras. Por ahí algunos estados tienen sus propias leyes, por ejemplo, para la intervención y para el apoyo de personas con trastorno del espectro autista. Son muy específicos, algunos estados están más actualizados que otros en esos términos, por ejemplo el estado de Guadalajara, mis respetos en cuanto a las leyes para la intervención de las personas con alguna condición de TEA. Y aquí pues bueno, hablamos de perspectiva de inclusión, se sustenta en el reconocimiento de igualdad de todas las personas en cuanto a dignidad y en derechos y respeto a las diferencias, la valoración de cada estudiante, el compromiso, el éxito escolar, para la vida, etc. Queremos aquí combatir cualquier situación de discriminación, queremos transformar las políticas públicas, las culturas y las prácticas, pero no nada más de los centros educativos, sino de todos los contextos en donde las personas con discapacidad son activos o deberían ser activos. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de una verdadera inclusión, cuando no es lo mismo que una persona esté aquí adentro, que esté aquí adentro y esté siendo una persona activa, porque una cosa, ahorita más adelante lo vamos a ver, es integración y otra cosa es inclusión. Siguiente, por favor. Entonces, la nueva escuela mexicana nos garantiza el derecho a la educación desde la parte de educación inicial a la educación superior, ¿verdad? Y bajo 4 conceptos importantes, que es la asequibilidad, que implica el derecho y la garantía social,
que la educación debe ser gratuita y obligatoria, ¿no? Que respete la diversidad, especialmente de las minorías, pero aquí vamos a hablar de la diversidad en general. Entonces, la accesibilidad que obliga al Estado a facilitar esta educación obligatoria, que sea gratuita y que sea ya inclusiva, ¿sí? Aceptabilidad, que considera establecer criterios de seguridad, calidad y calidez a la educación. Y adaptabilidad, que nos habla de que es importante hacer ciertos ajustes razonables o de infraestructura para que cada escuela pueda promover los derechos de las personas para estar dentro del sistema educativo. Siguiente, por favor. Entonces, la inclusión educativa, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Inclusión, que es la ENEI, nos marca cuatro variantes importantes cuando hablamos de inclusión. Los maestros de educación especial lo sabrán aquí muy bien. Los primeros tres nos hablan de grupos muy específicos, como grupos de personas con discapacidad, de migrantes, de grupos indígenas, etc. Pero el cuarto nos dice inclusión como desarrollo de una escuela común, no selectiva, organizada para acoger la diversidad y asegurar el logro educativo de todas las personas. Entonces aquí nos replantea la funcionalidad de la escuela para que esta parte se cumpla, porque nos dice asegurar el logro educativo. Una cosa es la accesibilidad y otra cosa es la permanencia y otra cosa es la acreditación, ¿ok? Entonces tú inscribes a tu hijo, a tu hermano, la escuela hace esta parte de la accesibilidad, pero ahora ¿qué hay que buscar? Evitar la deserción, evitar que esta persona o este joven con algún diagnóstico, ¿sí?, a lo largo del ciclo del tiempo escolar se vaya. Lo que queremos es que permanezca y que una vez que permanezca se acredite y así se pase de un nivel educativo a otro, ¿sí?, sin fragmentar la parte de ajustes, sin fragmentar la parte de la inclusión, porque en el preescolar sí, pero en la primaria no, pero en la secundaria menos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esta cuarta parte que nos dice la inclusión, es la garantía de que la escuela hará lo pertinente en cuanto a ajustes y adecuaciones para que la persona o el niño o el joven sea un estudiante que pueda acreditarse, ¿ok? Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son nuestras realidades? Ahorita ya hablamos sobre los tipos de inclusión, tanto inclusión social como inclusión de la discapacidad, como inclusión digital e inclusión educativa. Cuando hablamos de accesibilidad sensorial, de acuerdo con los datos del INEGI, en México, las personas con dificultades auditivas ocupan el 12.1% de la población con discapacidad, es decir, 649.451. De ese total, aproximadamente, solo entre 87.000 y 100.000 personas hablan lengua de señas mexicana. Es decir, tenemos 13.14% de la población mexicana que conoce este tipo de lenguaje. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona con discapacidad auditiva necesita una asesoría legal o necesita acercarse a la parte médica o de salud? Cuando hablamos de inclusión no solamente nos podemos quedar en la escuela, porque creo que los maestros hacen e intentan, pero también ¿qué hace la otra parte de la sociedad? ¿Qué hacen las otras instituciones? En la parte médica pública, ¿hay alguna persona o algún intérprete que ustedes hayan visto el lenguaje de señas mexicana? En la parte jurídica, ¿tenemos algún intérprete que apoya a una persona con discapacidad auditiva? Porque también son personas con derecho a la salud y con derecho a un proceso jurídico justo. Entonces, aún así, aunque hablemos de políticas públicas en materia de inclusión, también a nosotros entonces también nos toca tener una capacitación, ¿sí? Si estamos en una rama específica, sobre todo de salud, sobre la parte jurídica, de capacitarnos, porque no nada más se trata de que la persona con discapacidad desarrolle habilidades para que esté activamente en una sociedad, también se trata de que esta sociedad
cuente con las habilidades para permitir que la persona con discapacidad se incluya realmente de forma activa. Entonces no nada más nos quedamos en la parte de la inclusión de ellos, sino qué estamos haciendo nosotros para por lo menos saber la parte base, o del sistema braille, o también utilizar algún sistema alternativo de comunicación para personas con un problema específico en la comunicación, sea parálisis cerebral, sea autismo, sea trastorno de desarrollo del lenguaje, etc. En cuanto a accesibilidad física, nos dice que menos del 30% de las escuelas tienen una infraestructura adaptada a personas con discapacidad. Entonces aquí también, si hablamos de la inclusión física educativa, también tenemos aquí un área de oportunidad muy grande como sistema. En la accesibilidad laboral, aquí tenemos varias personas, del 34.5% de personas con discapacidad oficialmente eran activos, ¿sí? En el 2017. Esta tasa de actividad era de 43.1 puntos inferior a la población sin discapacidad, ¿sí? Y entre el 76 y 90% de las personas adultas con autismo están desempleadas o están con dificultad para tener un empleo laboral, ¿sí? Y es una cifra muy amplia. Y también aquí quiero decir algo. Si realmente vamos a hablar de una inclusión laboral, hablemos de una inclusión laboral justa. Por ahí en alguna de las capacitaciones mencionaban un ejemplo muy importante de un joven con síndrome de Down, con habilidades del lenguaje, con habilidades sociales, con habilidades de autonomía, capaz en muchas áreas de su vida, y le dieron un empleo en un cine, y pues resulta que su jornada únicamente era limpiar los baños, cuando se supone que en el cine todo el mundo se rota, ¿no? Un tiempo estás en dulcería, un tiempo estás en baños, un tiempo estás recibiendo o revisando boletos, y esta persona, por tener síndrome de Down, sí tenía empleo, pero también bajo qué condiciones. Llegaba a un punto en que tanto químico, cloro, pues estaba afectando sus vías respiratorias, que sabemos de algo de las personas con síndrome de Down, es una de las áreas clínicas con más apoyo, la parte respiratoria, algunos tienen cardiopatía. Entonces no podemos, cuando hablamos de inclusión, sí, ya le estoy dando empleo, pero también, ¿qué tipo de empleo? Un empleo justo, en donde desarrolle y potencialice sus habilidades también. Entonces, también hay que ver esta parte de la asesoría laboral. Y en la accesibilidad educativa, pues nos dice que en México hay 2.7 millones de niños y jóvenes con alguna discapacidad, es decir, más de 606,000 no reciben ningún tipo de educación, ni especializada, ni regular, ni pública, ni privada. Entonces, también hay mucho, es hacia las familias, es hacia esa incertidumbre o ese miedo de si llevo a mi hijo a la escuela, no sé si lo vayan a cuidar igual o lo vayan a atender igual, y entonces prefieren delimitar el derecho del niño y de la niña de estar en un centro educativo. Y también aquí tenemos una parte importante de orientación. Permítanme. Entonces, para hablar de accesibilidad y de inclusión, tenemos que cumplir ciertos niveles. Cuando hablamos de accesibilidad, pues nos dice que es aquella condición que deben cumplir los entornos, los procesos, los bienes, los productos, los servicios, para que todas las personas puedan participar de forma autónoma y con las mismas oportunidades. Y la accesibilidad universal incluye el concepto de diseño universal. Por aquí sabemos que el término de diseño universal sobre todo se empezó a utilizar en términos de infraestructura o de términos de arquitectura, ¿sí? En donde salía más caro hacer adaptaciones a edificios que hacer el edificio ya con adaptaciones. Entonces, bajo este término nos habla el término de diseño universal, empieza en la parte de la arquitectura, pero bueno, el hecho de que la accesibilidad física y todo también debe repercutir en todas las áreas que vimos anteriormente.
Para saber si algo es accesible, debemos de evaluarlo bajo estos niveles. Primero, adaptado, que sea totalmente funcional para todas las personas, para todos, independientemente de su condición, de su diagnóstico, de su discapacidad. Es decir, puede ser funcional tanto para un adulto mayor como para una persona con discapacidad física, tanto para una persona con una discapacidad intelectual. Practicable, que se utilice de forma autónoma, cómoda, pero la comodidad es limitada. Por eso, si ustedes se fijan, vamos en decibel. Visitables, requiere de ayuda puntual de terceros. Convertibles, pueden ser adaptados fácilmente, e inaccesibles no permiten el uso autónomo. Entonces, cuando tú estés haciendo un ajuste para la accesibilidad, hay que ver bajo qué condición la estás haciendo, ¿sí? Si sea adaptado para que se utilice en todo, que sea práctico, ¿sí? Si necesita ayuda de terceros, si realmente se puede volver a readaptar o si realmente va a ser inaccesible porque no permiten el uso autónomo. Acuérdense que lo que queremos es inclusión, autonomía, funcionalidad, actividad, ¿no? Y cada nivel refleja el grado en que un espacio, servicio o producto permite la interacción efectiva de todas las personas, incluidas aquellas personas con discapacidades sensoriales. ¿Cuáles eran las discapacidades sensoriales? La visual y la auditiva. Así es. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tipo de accesibilidad hay? Tenemos la física, que la mayoría pues la conocemos porque la vemos en los edificios, en los entornos. La sensorial, la accesibilidad cognitiva, en donde vamos a profundizar un poquito más el día de hoy, y la accesibilidad digital. Siguiente, por favor. Por accesibilidad física entendemos todo el entorno fuera de casa que sea adaptado para las personas con alguna dificultad en la movilidad, incluyendo el mobiliario, la parte urbana y la parte pública. Y aquí tenemos unos ejemplos de rampas, barandales, cajones de estacionamiento más amplios, escaleras con su barandal, pero aparte con su señalización cuando cambia cada peldaño, ¿no? Esto porque también puede ser utilizados con personas con baja visión. Entonces, pero también si entramos más en el tema, estamos hablando de elevadores, ¿sí? Estamos hablando también de escaleras adaptadas para personas de talla pequeña, ¿sí? Porque pues recordemos que también por la parte de la anatomía de la persona se dificulta un poquito la movilidad física. Entonces ahí también tendríamos no nada más que quedarnos en pintar una rampa azul, sino que esta rampa azul sea funcional y este escalón y este barandal que no sea tan alto, ¿sí? O si es alto, utiliza varios niveles para que las personas con discapacidad física en talla pequeña también puedan cruzar o puedan caminar o puedan pasar por ahí, ¿sí? Siguiente, por favor. En cuanto a la accesibilidad sensorial, pues aquí tenemos varios aspectos. Dice, cualidad de una cosa que se puede usar con facilidad en un espacio que se puede acceder fácilmente sin depender de limitaciones sensoriales. Y cuando vemos una película o vemos un video, podemos activar la parte de subtítulos, que son muy utilizados hacia las personas con alguna discapacidad auditiva, ¿sí? En donde en eventos y conferencias hay algún intérprete para que toda la información que se esté dando ahí también se llegue a la persona con alguna discapacidad auditiva. Textos en braille, sobre todo en la parte de los cajeros, en los ascensores, ¿sí? En los restaurantes, los menús, las señalizaciones. También hablamos un poquito de semáforos parlantes, también de alertas, no nada más de sonidos, sino también parpadeantes, para que sea apta para personas con discapacidad visual y auditiva. Entonces, siguiente, por favor. Señalización táctil de mapas en relieve, como por ejemplo aquí lo tenemos, interfaces digitales personalizados, es decir, que se pueda ajustar un texto en cuanto a su fuente, color, fondo, para que sea perceptible, sobre todo para las personas con alguna baja visión. Espacio de descanso sensorial, hablamos de habitaciones
de regulación sensorial, tanto bueno, como hablamos de la parte sensorial, hablamos de todos los sentidos, ¿no? Visual, táctil, auditivo, propioceptivo, vestibular, etcétera. Sistemas de alerta visual y tecnología áptica, es decir, la parte de la vibración. Muchos teléfonos celulares le pones ahí la configuración accesibilidad, le pones el tipo de accesibilidad y el mismo teléfono inteligente en automático se adapta en cuanto al texto, en las vibraciones, en cuanto a los sonidos, para que alguna persona con alguna discapacidad sensorial le pueda hacer un uso eficiente. Y también ahorita hablaba la cuestión de menú. Mi pregunta es: ¿en cuántos restaurantes ustedes han visto un menú con traducción a braille, por ejemplo? No, ¿verdad? Entonces, si hablamos de autonomía, ¿cómo la persona con discapacidad visual va a ser capaz de incluso algo tan básico que es elegir qué comer? ¿Sí? Si no hay adaptaciones en el entorno para que esta independencia y esta autonomía sea una realidad. Entonces, bueno, por aquí también tenemos algunos de los alfabetos del lenguaje de señas mexicano y el sistema de braille. Ya sabemos que este es por país, ¿verdad? No se utiliza el mismo de Estados Unidos para México, Colombia. Cada país tiene su propio alfabeto. Y en cuanto al sistema braille, pues ese sí es un sistema universal, ¿sí? Aquí tenemos los cajetines, que cada posición del punto en braille quiere decir alguna palabra. Incluso algunos, también, este es el básico, pero tenemos que algunos incluyen ya palabras o algunas sílabas, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues no, estos son ejemplos de accesibilidad sensorial. Demuestran cómo las medidas pueden aplicarse en diferentes contextos, mejorando la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad, ya sea visual, auditiva, y que fomenta una sociedad más inclusiva. Pero todavía en la cuestión de, si lo revisamos, decía yo, en digital creo que vamos bien, porque el teléfono en automático hace lo suyo, la computadora igual. Pero en la parte que nos toca, en la parte humana, de hacer algunos menús, de saber algún tipo de lenguaje, ya sea braille o sistema de señas, o el señas mexicana, entonces, ¿qué estamos haciendo ahí, verdad? Que también hay cosas que dependen de nosotros en los que pudiéramos tener un paso más adelante. Siguiente, por favor. En cuanto a la accesibilidad digital, hablamos tanto de dispositivos móviles, como de páginas web, como de computadoras, etcétera, ¿sí? Que puedan asegurar que todas las personas puedan acceder a ellos bajo el enfoque del acceso a la información, ¿sí? Entonces, esta accesibilidad digital tiene que ser perceptible. ¿A qué me refiero con perceptible? Que tiene esta parte de la vibración o de los sonidos que permite saber a la persona cuando está cambiando de una interfaz a otro o cuando está cambiando de una aplicación a otra. Operable, que sea de fácil acceso, de fácil manejo, comprensible, que el lenguaje que utilice sea claro, sea preciso, sea concreto, sea lo suficiente para que la persona que lo está ejecutando pueda acceder fácil a él. Y pues robusto, que quiere decir que sea amplio en cuanto a su contenido, ¿ok? Para atrás. ¿Sí estamos con internet? Sí. Bueno, pero igual es un video en donde íbamos a ejemplificar más o menos. Por ejemplo, ahí tenemos el JAWS, ¿sí? que se utiliza, sobre todo se instala en algunas computadoras, que es un parlante que te da una interfaz ya en tu computadora a través de parlantes, sobre todo en apoyo a personas con baja visión o discapacidad visual. Y el otro era cómo funciona un sistema alternativo con el manejo ocular, sobre todo para personas con alguna parálisis cerebral, pero cuadriplégica, que impida
que impida la totalidad de la movilidad de sus 4 miembros, entonces solamente la manera de poder mover algún tipo de interfaces a través de la vista. Y bueno, por ahí ya nuestro teléfono, algunas actualizaciones del teléfono ya tienen esta parte de accesibilidad. En cuanto a accesibilidad cognitiva, que es donde yo decía vamos a profundizar un poquito más el día de hoy, pues hemos escuchado a accesibilidad física, sabemos a qué nos referimos, rampas, lo acabamos de ver. Accesibilidad sensorial, sabemos a qué nos referimos, la parte para que las personas con alguna discapacidad visual, auditiva puedan acceder a la información. Pero ¿a qué creen que se refiera? Bueno, aquí ya nos dice la accesibilidad cognitiva, que de hecho todos y todas la necesitamos en algún momento, sobre todo cuando vamos a lugares o entornos que hablan otro idioma o que son totalmente nuevos y desconocidos para nosotros. La accesibilidad cognitiva nos dice que las cosas deben ser fáciles de entender. Los entornos, los procesos, los bienes, los productos y los servicios se deben de comprender fácilmente y que permitan una comunicación e interacción eficiente. Y para esto tenemos diferentes estrategias de accesibilidad cognitiva. El primero nos habla de un lenguaje claro, una lectura fácil, apoyos visuales, organización del entorno, por aquí por si hay algún arquitecto o arquitecta, el wayfinding o el diseño wayfinding, que nos habla de señalíticas accesibles, y personas facilitadoras, como lo mencionábamos, los intérpretes o los cuidadores principales. Entonces, todas las estrategias de accesibilidad cognitiva tienen como objetivo garantizar que la mayor cantidad de personas estén 100% incluidas, participando, tomando decisiones y obteniendo resultados en esta interacción con el entorno, ¿ok? Ya sea para bienes, para servicios y lo que es más importante, como miembros activos de una comunidad. Siguiente, por favor. Entonces, primero empezamos con un lenguaje claro. Dejamos de utilizar ambigüedades, dobles sentidos, ciertos dichos o formas en que nos expresamos. Tenemos que ser lenguaje claro, y esto es para todos, ¿ok? Es una forma de escribir y presentar la información de manera que el lector la pueda entender o la persona que escucha la pueda entender fácilmente, ¿ok? Una comunicación escrita está en lenguaje claro si la audiencia puede encontrar lo que necesita, entender lo que encuentra y usar lo que encuentra para satisfacer sus necesidades. Entonces, si somos maestros o quienes están en interacción con alumnado con autismo, con alguna condición, con discapacidad intelectual, algún síndrome, es bien importante que tengamos la parte de la accesibilidad cognitiva dentro de las aulas y en la interacción con ellos en cuanto a ajustes razonables. ¿Sí? ¿Por qué? Pues sí, simplemente, ¿cómo lo evaluamos? A través de esto. Y si es claro, si es comprensible y si la persona puede encontrar lo que busca, ¿ok? Tiene en cuenta un texto, tipo de palabras, la estructura, cantidad de palabras, la edición, cómo se presenta la información, los apoyos visuales. Escribir un lenguaje claro no significa subestimar al lector ni disminuir la calidad del texto, simplemente ser claros. Por aquí puse un ejemplo, dices a alguien te queda poco tiempo y la persona se queda como que ¿cuánto es poco tiempo? Le dices a alguien siéntate bien, ok, ejemplifica cómo es sentarse bien. Le dices a alguien alguna frase ambigua, entonces tenemos que ser más claros en la comunicación, ¿ok? Siguiente, una lectura fácil. ¿Quién de aquí ha utilizado instructivos? Todos, exacto. Los instructivos surgen de la accesibilidad cognitiva, sin hacer promoción. ¿Quién ha ido a Starbucks? ¿Algunos? ¿O la mayoría? Han visto el menú, ¿no? Starbucks habla mucho de la accesibilidad cognitiva. Si ustedes se fijan, hay interfaces, nos muestran el tipo de la bebida, que contiene y te dan un ejemplo visual súper claro. Los restaurantes que utilizan este tipo de menús interactivos
nos están hablando de una accesibilidad cognitiva eficiente, porque sin que tú hables el idioma, puedes saber qué es lo que quieres del menú. Esa es la intención de la accesibilidad cognitiva. Entonces, cuando hablamos de una lectura fácil, yo preguntaba a los instructivos, es justo si vas a usar algo nuevo, ¿sí? ¿Quién utiliza instructivos? ¿Quién va a hacer o armar algo nuevo, no? Cuando ya lo dominas, pues ya dejas de ver el instructivo, pero cuando es la primera vez, ¿por qué no dar un apoyo visual? ¿Por qué no dar una lectura fácil y concreta? A nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, ¿cuántas veces les damos un texto resaltando la información que realmente queremos que él aprenda o comprenda? ¿Cuántas veces le permitimos que se presenten los textos en algún tipo de presentación o de información? Es decir, mapa mental, mapa conceptual, ¿sí? De la forma variante para que la lectura sea también fácil a través de pictogramas, etc. Entonces, la lectura fácil está dirigido tanto para personas con discapacidad intelectual, autismo, algún déficit de atención. ¿Por qué? Porque el momento en que sostiene su atención es muy poco, muy corto, y lo que queremos es que el momento que esté activo, con la atención fija, focalizada, como decimos, es que capte esa información que le estamos proporcionando. Algún trastorno del lenguaje, ya, alguna dislexia o trastornos de aprendizaje. Para personas que son analfabetas, que todavía no dominan algún sistema de lectura o escritura, para personas con desventaja educativa, para personas con dificultad en la comprensión, con alguna afasia o dificultad neurológica o función ejecutiva lesionada, personas mayores o personas que no están familiarizadas con el idioma. Por eso yo les mencionaba, tanto Starbucks como la mayoría de las cadenas de restaurantes internacionales tienen ya esta interfaz de menú, ¿sí? Porque saben que sus consumidores a veces no van a hablar el idioma en donde se encuentra su restaurante, donde se encuentra su espacio, ¿no? Entonces tienen que buscar la forma, aquí lo hicieron como una parte de marketing, pero al final del día no deja de ser accesibilidad cognitiva. Siguiente, por favor. Y los apoyos visuales. Nos referimos a imágenes, ¿sí? Ya sea objetos, fotografías, pictogramas u otros símbolos visuales que nos apoyamos de gestos o palabras escritas que sirven para facilitar la comunicación, ya sea como emisor o como receptor, entre personas, entre el ambiente y la persona, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos una historia social de cómo le explicamos a alguien el llamar por teléfono. Entonces le ponemos, si ustedes se fijan, se utilizan palabras precisas con imágenes que apoyen a la acción de lo que queremos que haga. ¿Y por qué el apoyo visual? Porque la parte visual se queda. La instrucción de manera verbal se entiende de manera auditiva y es muy efímera. Si tú lo muestras de la forma visual, se va a quedar. Entonces evitamos que la persona o el emisor tenga una dificultad en la comprensión de lo que tú le tratas de transmitir y que se quede ahí, ¿no? Entonces también buscamos la autonomía para que la persona no esté todo el tiempo preguntando qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, porque ya está la instrucción o el apoyo visual claro ahí, ¿ok? Y pues sobre todo fomentamos mucho la autorregulación, la orientación, ayudamos a organizar los tiempos y las funciones ejecutivas. Sí, las funciones ejecutivas de la atención, de la percepción, de la memoria y de la comprensión de la información. Y estos son algunos ejemplos de aplicaciones para generar historias sociales. Así se llama la aplicación. Tú lo que puedes hacer es tomar fotos, videos, grabas tu voz o le pones una interfaz en automático y ya te dice, le va explicando a la persona a través de historia social de cómo utilizar algo nuevo. Y esta es una aplicación tanto para Android como para iOS. Entonces lo que haces, tú puedes grabar, puedes tomar fotos y las vas subiendo en esta historia social. Este es el revisor. El revisor está sentado en medio del tranvía. Si necesitas ayuda, puedes preguntarle al revisor. Y bueno, este es un ejemplo de la construcción de una historia social interactiva. Siguiente, por favor.
También tenemos páginas y aplicaciones gratuitas para realizar agendas visuales o apoyos visuales, o como decimos, escenarios visuales. Por ejemplo, tenemos esta aplicación en donde pues descargas pictogramas en tu teléfono, los bajas la otra y haces como una cuadrícula, los mandas a imprimir y los pictogramas los puedes utilizar para tratar de explicar, como vimos anteriormente, el de la historia social de cómo usar un teléfono. Puedes utilizar pictogramas ya sea para explicar alguna actividad dentro del aula o en casa, si vamos a ir a una fiesta de cumpleaños, de manera que anticipes al niño que va a haber más personas, que va a haber ruido, que va a haber música, etc. Y esto nos apoya tanto personas con autismo como con alguna necesidad en la comunicación. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, así se llama la página en internet, Pictoagenda, tal cual. Y tú lo que haces es ir escribiendo y en automático te va poniendo con pictogramas lo que tú vas escribiendo. Aquí se supone que es una pictoagenda, es decir, que nos va a decir las partes del día o las actividades del día. Es gratuita, lo puedes imprimir, lo puedes compartir o lo puedes tener ahí en tu computadora para que sea interactiva con la persona que quieras que también sea el receptor de este ajuste. Siguiente. Están los pictotraductor. Aquí, por ejemplo, la idea es que la persona con alguna necesidad en la comunicación también sea quien lo utilice y te pueda decir cómo se siente o qué es lo que necesita. Por ahí, si ustedes entran a la página, van a poner como que una frase y se los va traduciendo en pictogramas de la misma manera. Y aquí le pones escuchar con locución de voz, entonces ahí aparte de que lo está viendo, lo puede ir escuchando, también si hablamos de alguna discapacidad visual. Tenemos, es que puse ahí en un lado el link, pero yo creo que no se están viendo, pero se llama, lo buscan tal cual en internet, pictocuentos. Entonces te viene una serie de cuentos con pictogramas, contándote la historia clásica, por ejemplo, de Caperucita Roja, de los 3 cochinitos, etcétera. Vienen varios cuentos. ¿Y esto qué apoya? La lectura fácil de lo que hablábamos anteriormente y de la comprensión al mismo tiempo, ¿sí? Y son apoyos visuales. Y perdón, se me olvidó comentarlo. El del cuento también le puedes poner activar la voz para que al mismo tiempo que se va presentando cada pictograma, lo van leyendo, o le puedes desactivar la voz para fomentar que la persona también lo vaya leyendo. Y pues la página clásica que la mayoría yo creo a lo mejor ya conocemos, que es Arasac, en donde lo que hacemos es ya sea descargar pictogramas o materiales de apoyo visual o historias sociales. Hay una aplicación que apoya los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación de forma gratuita, pero que se utiliza con la computadora, ¿sí? Y entonces aquí también te sirve, aparte de apoyo visual, ¿sí?, de comunicador. Y todo esto pues es gratuito. Tenemos una página, les digo, no se ve ahí el link, pero se llama Soy Visual. Si ustedes les ponen así en Google, se llama Soy Visual. Igual pueden descargar historias sociales, pueden descargar ejercicios con apoyos visuales para que la persona lo haga. Por ejemplo, si vas a ver algún campo semántico de animales, de medios de transporte, de utensilios del hogar, etcétera, también te viene de forma visual, ¿ok? Lo imprimes y lo puedes aplicar con tu alumno, con tu hijo, con tu estudiante, para que también puedan tener esta información. Y es una aplicación que la puedes descargar de forma gratuita en iPhone o en Android, en iOS o en Android, ¿sí? Y ya casi terminamos con la parte de accesibilidad cognitiva. Aquello que vimos es para la accesibilidad cognitiva en apoyos visuales. Ahorita ya estamos viendo la organización de los entornos, ¿ok? Si yo hablo un poquito del método Teach, creo que el método Teach habla más acerca de accesibilidad cognitiva porque trata de la organización de espacios físicos, la construcción de agendas visuales, la construcción de sistemas de trabajo y de que la información visual sea coherente. Entonces,
va muy de la mano con la accesibilidad cognitiva. Y acuérdense que el método TEACH es tanto para personas con autismo como para personas con algunas dificultades en la comunicación. Y por ejemplo, si hablamos de organización en los entornos, queremos que las personas se trasladen y se orienten en ciudades, en transporte o en edificios de forma autónoma, lo más autónoma posible. Entonces, si tú vas a un país, el que sea, que hablen en otro idioma que tú totalmente desconoces, pero quieres utilizar el baño, normalmente si vas a una central de autobuses o algún aeropuerto, el icono de los baños no cambia, es universal, ¿ok? Por la idea es que tú puedas ser autónomo y puedas llegar a ese espacio. Entonces, si lo trasladamos a nuestros entornos, ¿por qué no crear también entornos que sean accesibles cognitivamente, que le digan a la persona qué se espera de él en ese lugar? Muchas de las escuelas utilizamos el mismo entorno, tanto para honores a las banderas, como para eventos culturales, como para eventos deportivos. Y entonces queremos que el niño con autismo o con alguna discapacidad intelectual haga una actividad diferente en el mismo entorno. ¿Y cómo va a saber él qué actividad hacer o no, si estamos hablando del mismo entorno? Entonces lo podemos organizar o lo podemos anticipar, ¿sí? Luego por ahí tenemos, es que estamos en honores a la bandera y quiere estar corriendo. Pues sí, porque también en algún momento ese lugar fue la clase de educación física, ¿no? O en algún momento, algún lugar, esa fue la clase de para baile o la expresión de algún evento cultural. Entonces, la parte de organizar entornos para anticipar y decirle a la persona qué se espera de él o cómo puede solucionar su vida diaria es importante. Y hablamos bajo 3 procesos. El perceptivo son los modos en los que esta persona capta la información. Procesos cognitivos, la información que ingresa por los canales perceptuales, ¿sí?, se contrasta con la información que ya está en la memoria, lo que decíamos. Si ya he hecho algo en el mismo entorno y ahora esperan de mí otra actividad, ¿cómo lo voy a saber? Pues le puedes mostrar con un apoyo visual cómo esperas que se comporte. Y obviamente es bajo mucho ensayo y bajo mucho apoyo, dependiendo del nivel de ayuda que tenga la persona. Y procesos de interacción. Dice, a medida que las personas recorren el camino, van observando y actualizando la información del entorno, de acuerdo con su posición en el mismo van tomando decisiones. ¿Okay? Para eso nos sirve una organización de entorno. Siguiente, por favor. Y por ejemplo, hablábamos ahorita un poquito de arquitectura y del diseño wayfinding, en donde es un modelo de los entornos que tiene en cuenta los procesos de orientación de las personas. Por ahí, ¿quién ha visto este tipo de pisos? Sí, los hemos visto por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿quién ha ido a algún aeropuerto? Ok, ¿se han perdido en el aeropuerto? ¿Sí? ¿Pero no han visto señalíticas? La mayoría de los aeropuertos se hacen bajo este concepto, que la persona que no hable el idioma, que sea extranjera o que presente alguna condición para captar la información, se mueva de manera rápida y eficiente. Entonces, nos habla tanto de menús, bueno, no quiero decir la palabra menú, pero se me fue, que son estos tableros interactivos en donde tú le picas y te dicen baño, o incluso lo hablan, ¿no? Dicen baño, restaurante, terminal tal. Entonces, estos son ese como el que está de pie, o si no, están en relieve, ¿sí? Hay algunos caminos. ¿Y esto para qué sirve? Son lo que utilizan las personas con discapacidad visual para orientarse. Y esta parte de señalíticas con pictogramas universales que sean capaces de dar la información a la persona de en dónde están los baños y quiénes lo utilizan. En este ejemplo tenemos hombres, mujeres, personas con discapacidad y para bebés y mamás, ¿ok? Y la señal de salida. Entonces, este diseño nos habla de una accesibilidad cognitiva eficiente en ciertos lugares en donde nosotros hemos andado, pero no sabíamos bajo qué enfoque están construidos. Y bajo este enfoque se busca que tanto escuelas como instituciones públicas también estén construidas. Y por último tenemos las personas facilitadoras. Dentro de la accesibilidad cognitiva, el último es las personas facilitadoras. Es decir, las barreras, aquí
lo que queremos delimitar y eliminar es totalmente las barreras actitudinales, es decir, lo que está ahorita 100% en nuestras manos hacer es eliminar y minimizar la barrera actitudinal y ser portadores de voz, ¿ok? Entonces, lo primero que podemos hacer es, nos dice que estas barreras a veces suelen ser el mayor obstáculo porque, pues, el que no quiere, no lo hace, ¿sí? O sea, si de plano estás con una actitud de, no, ¿para qué? Él tiene que aprender como todos, pues estamos hablando de una barrera totalmente actitudinal. No, ¿para qué? La persona no va a poder con el empleo. Desde ahí ni siquiera estás conociendo las habilidades de la persona y te estás anteponiendo ante una barrera actitudinal. Entonces, eso es lo que sí está 100% en nuestras manos de poder eliminar y modificar. Entonces, los prejuicios, las actitudes negativas o incluso de sobreasistencia nos pueden restringir, desalentar, obstaculizar la participación de las personas. Entonces, las recomendaciones son, primero, dirigirnos a la persona de acuerdo a su edad. No la vamos a infantilizar, ni la vamos a minimizar por tener o presentar alguna condición. No ignorarla en caso de que esté acompañada. ¿Cuántas veces no hemos visto que en cuanto a diagnósticos o así, se dirigen todo el tiempo con el papá, ¿sí? Y la persona se está hablando en la sala de la niña, del niño, del joven, con autismo, con discapacidad, con síndrome, y nunca la persona que está haciendo las preguntas se dirige a él. Todo el tiempo es hacia mamá o hacia el cuidador principal. Y el tema central es él. Entonces, ¿por qué no darle voz? Lo que nos diga como pueda, pero también hacerlo partícipe activo del elemento de lo que estamos haciendo ahí. Y esto sucede en muchas prácticas, como mencionábamos anteriormente, prácticas jurídicas, prácticas sanitarias, prácticas educativas. No se resuelve por ella, es decir, el ser una persona facilitadora no quiere decir que tú hagas las cosas por él o por ella, quiere decir que nos mantengamos disponibles y ofrecer la ayuda, es decir, que la persona sepa que puede acudir a nosotros o que puede preguntarnos a nosotros algo sin necesidad de que nosotros todo el tiempo estemos interrumpiendo o haciendo las cosas por ella. Por ahí hay un video en internet, en YouTube, de sensibilización justamente de la discapacidad, y está, por ejemplo, una persona con discapacidad visual intentando cruzar la calle y llega alguien y lo toma de la mano sin preguntarle, sin decirle nada, y lo cruza, ¿okay? No se trata de eso, ¿sí? La persona probablemente conoce este sitio. Lo que tienes que hacer es, necesitas ayuda para empezar. ¿Qué sentirías tú si alguien te toma de la mano y te mueve del lugar? Incómodo, con miedo, ¿sí? ¿Qué te hace pensar que la persona con discapacidad visual que tiene un bastón y que intenta cruzar la calle no se va a sentir igual, ¿sí? Entonces, esta es la parte de no vas a hacer las cosas por ella o por él, le vas a hacer saber que estás ahí para facilitar ciertas cosas que él pueda necesitar, y es importante solo hacerlo saber. Y es recomendable, cuando hablen con ella, usar frases cortas, directas, ser positivos y evitar el no para anteponernos, es decir, no hagas tal, mejor sí explicar qué queremos que haga de una manera congruente y una manera eficaz y corta y eficiente, ¿sí? Y siempre tratamos, las maestras aquí, sobre todo de educación especial, que son los que conozco, siempre decimos las cosas primero positivas y que sí pudo hacer el niño o la niña antes que las que no, ¿sí o no? Siempre tratamos con el padre de familia de hablar desde un lenguaje 100% afirmativo. ¿Por qué? Porque un lenguaje 100% afirmativo va a predisponer a la persona sobre la actitud. Entonces, si generamos un ambiente y una actitud totalmente empático, interactivo y activo, pues probablemente podamos transmitir una información eficaz. Pero si antes decimos, es que no hizo, no pudo, no, pues ¿qué vamos a generar? Un ambiente, para empezar, ya más hostil, ¿sí? Un ambiente más cerrado. Entonces, por eso el principio fue el lenguaje importa. Y siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo impacta todo esto que acabamos de ver, sobre todo la parte de accesibilidad cognitiva en el aprendizaje? Quienes ya han visto esta pirámide de Lázaro y Berruezo,
nos habla que para llegar a una conducta adaptativa, para llegar a un aprendizaje académico, para llegar a una autonomía personal, primero tenemos que cubrir toda esta parte sensorial, toda esta parte del sistema nervioso central. Entonces no podemos esperar que un niño aprenda un contenido nuevo si no está regulado su parte sensorial, si no le estamos dando una información accesible para que la parte sensorial por la que él percibe la información esté activa. Entonces, esto lo utilizan más las terapeutas ocupacionales o quienes hablan de integración sensorial, pero al final de todo, todos somos integración sensorial. Para yo estar aquí hablando de un tema, tengo que estar regulada, no puedo estarme distrayendo por el aire, por la luz, por las personas que entran y salen, ¿sí? Entonces, para poder llegar acá a una conducta adaptada, tengo que regular toda la parte de mi sistema. Entonces, la presencia de un desorden de integración sensorial en niños preescolares y escolares se estima entre un 5.3%, ¿sí? Nos dice que dentro del aula, esta cantidad de niños pueden presentar un desorden de integración sensorial sin tener alguna discapacidad o algún trastorno o alguna condición, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, también volteamos a ver al resto de nuestros estudiantes, porque queremos que llegue la información, porque queremos que estén en un lugar o en un ambiente 100% activos. Entonces, esta información solo no quise dejar pasarla, sí quise dejarla aquí porque dije a la mayoría a lo mejor quienes van son docentes. Entonces acuérdense, para poder llegar a un aprendizaje académico y de autonomía personal y de una conducta adaptativa, tenemos que regular la parte sensorial, ¿sí? Y por último, en conclusión, la intención de esta plática es apreciar a la diversidad desde un enfoque neuroafirmativo que permita que una participación sea activa sin generar miedos, sin generar incertidumbres, ¿sí? Nos dice que la práctica neuroafirmativa es un enfoque que precisa el bienestar de la persona, brindando un ambiente seguro y acogedor. Busca reconocer y celebrar las diferencias individuales, ¿ok? Y ofrece apoyo personalizado adaptado a sus necesidades específicas. Por eso toda esta parte de las accesibilidades. Y pues bueno, por lo pronto sería todo por hoy. Carla. Va a haber espacio para preguntas. ¿Sí habría espacio para preguntas? Ah, ok. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta aquí a la doctora? Bien, buenas tardes, no, ya está. Tardes. O tardes, perdón. Mi nombre es Gaby del Bosque y bueno, vengo de un club Rotary. Okay. Me interesan mucho estos temas y bueno, me quedaron claras varias cosas. Una de mis preguntas, quizás dentro de varias que normalmente pues pudiéramos hacer, porque de verdad este es un tema que se está conociendo, que apenas estamos teniendo información acerca de eso, inclusive los padres de muchos de estos niños. ¿Qué tan beneficioso es o son los animalitos De para compañía. estos niños? Uh-huh. Sí, porque entiendo que a muchos de ellos pues se les da todo lo que es con terapia con caballos, pero qué tan beneficioso puede ser algún otro animalito como un perro, como un gato, Sí. como alguna mascota. Uh-huh. ¿Qué tan beneficioso puede ser esto? Bueno, yo creo que aquí tendríamos que ver la necesidad del usuario o de la persona que quiera tomar este tipo de terapia de compañía o terapia animal. La parte de la terapia de caballos, como mencionaba, pues se va mucho para niños con alguna condición neurológica. Ya saben, la parte del ritmo del caballo regula el sistema nervioso de los niños cuando están montando y tiene todo una teoría. No sé si hay un campo en equinoterapia. Sí, ¿verdad? Entonces,
es esta parte. En cuanto a los animales de apoyo emocional como gatos, bueno, más bien hemos visto más hacia perros, pues va a depender totalmente del usuario. Es decir, si se hace un entrenamiento, tenemos que ver si el usuario para empezar no presenta alguna alergia o algo que le pueda impedir clínicamente que tenga este apoyo emocional, pero se han visto buenos resultados, sobre todo en niños con autismo o algún trastorno del neurodesarrollo que agregue o pegue más hacia la ansiedad. Pero cada traje es para cada usuario, o sea, no toda la delfinoterapia, la equinoterapia, no todos son para todos, depende de la necesidad del usuario. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita que hicieron la lectura de tu reseña, te presentaron como encargada de autismo de aquí de la ciudad de Torreón. ¿Sí escucha bien? Sí. Y entonces mi pregunta es, ¿dónde están las oficinas? ¿Hasta dónde están atendiendo niños con autismo? ¿Cómo hay que hacer para canalizar niños? Ok, somos un centro de investigación y atención del autismo. De hecho, aquí hay varios padres de familia que son usuarios del centro y aquí al lado justo de ti están las compañeras terapeutas. Nosotros estamos ubicados en la colonia Torreón Jardín, pertenecemos a DIF Coahuila porque estamos trabajando bajo el programa de inclusión y vida saludable. Entonces lo que hacemos es diagnosticar y brindar diferentes tipos de terapias como terapia familiar, terapia integral y estamos en apoyo con terapia de lenguaje, quien soy yo quien lo da. También tenemos a la investigadora que pues apoya a las familias a través de, casi siempre es muestras de sangre para ver cuáles son las partes en las que, no una etiología fija, pero sí las características del autismo. Entonces, ¿cómo llegar a nosotros? Nosotros lo que hacemos es diagnosticar. Llegan a nosotros, vemos pacientes por primera vez, hacemos el filtro para ver si es autismo o no antes de pasar al área de neuropsicología, quien hace una evaluación, aparte clínicamente de autismo, una entrevista clínica y otras escalas de inteligencia, todo lo que sea como que complementar la parte del diagnóstico. Y posteriormente ya terapia familiar y terapia integral. Este es el paso que llevamos, ¿sí? Pero primero es importante acercarse como cita de primera vez porque a partir de ahí se puede saber si la persona o no puede presentar algún diagnóstico de autismo. Es como quien dice el filtro. Entonces, si quieres ahorita te los proporcionamos. Estamos en Colonia Torreón Jardín, en calle Orquídeas, número 100. Ahí estamos. El número todavía no me lo aprendo, tengo muy poquito. Sí, de nada. ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. A nombre de la Universidad Iberoamericana Torreón y del Consejo Ibero Incluye, pues hacemos entrega de esta constancia por este tiempo y este compartir de experiencias y saberes con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Ahorita van a ver en pantallas también un código QR en donde ustedes nos podrían regalar su evaluación de este espacio que nos sirve bastante para pues, mantenernos en esta mejora continua. Por último, pero no menos importante, también me gustaría entregarle una constancia de agradecimiento a Carla Cortés, fundadora de Big One. Pues bueno, muchísimas gracias por esta alianza con la Universidad Iberoamericana Torreón y pues bueno, les va a dar un pequeño mensaje. Adelante. Eso está apagado.
Pues muchas gracias por venir a informarse. Big One quiere ser un medio entre los papás, los alumnos, las escuelas para poder hacer alianzas. Entonces, ya estamos terminando la página de internet donde va a haber documentales. Ahorita les voy a pasar un cachito del primer documental que vamos a hacer de personas adultas y niños de aquí de Torreón que han sido diagnosticados con alguna condición. Entonces eso les va a poder ayudar a entender un poquito mejor. Y va a haber unos PDFs que voy a hacer gratuitos para todos y que puedan explicar un poquito a sus alumnos sobre diferentes condiciones. Yo voy a estar visitando colegios con mucho gusto, sin ningún costo, para ir a platicar con los alumnos de autismo y de otras condiciones. Los que estén interesados solo manden mensaje directo a México. Les dejo este pequeñito probadita del documental. Primero que nada, que hay que quitarnos el juicio, porque algo que me ha pesado mucho a mí desde que recibí el diagnóstico, porque cabe recalcar que fue un diagnóstico tardío, es toda la gente que no me cree. Hasta que bueno, encontramos un ángel que nos ayudó y nos dio el diagnóstico adecuado, y a la hora que lo entendimos, dijimos, ¡ay, qué padre! Le dije, pues yo también soy. Pues yo siento que sepan que no eres el único, que hay otros y que te puedes apoyar con ellos. Yo tengo varias amigas que tienen TDAH o dislexia y todos nos apoyamos y nos divertimos sabiendo lo que somos. O sea, no nos da miedo decirlo, y eso pues hace la comunidad entre todos. Fue como haberme quitado un costal de papas y poder hacer una paz en el mundo. Entonces, no tengas miedo, ve con un profesional, escúchate a ti mismo y no hay etiquetas. Feliz. Pues bueno, es una probadita, pero ahí van a ir viendo cómo siente cada persona con diferente condición. Espero que les pueda ayudar en algo y pues muchas gracias por haber venido.